todos. Gracias por sumarse a esta charla. Bueno, lamentablemente todo ciclo llega a su fin y esta es la última charla que tenemos del ciclo que hicimos este periodo, ¿cierto? Que se denominó ¿Y qué hay de nuevo, viejo? ¿Sí? Agradecerle en nombre de la escuela a los que han asistido a la otra charla y a los que están asistiendo a esta, porque en realidad que para nosotros ha sido, ha sido súper exitosa la actividad y esperemos que a ustedes también les haya parecido interesante. Ahora, por otra parte, les quiero decir que va a quedar un link para que ustedes lo tengan a disposición en el chat con una encuesta de opinión para que puedan llenar en algún momento, ¿cierto?, al término de la charla, para que nos podamos, ¿cierto?, podamos ir mejorando. Sí, ahí está el link, ya lo veo. Eh, no sé si dice que está en privado, sí, ojo con eso. Ya, perfecto. Entonces, la idea es que puedan llenarnos para que nosotros vayamos mejorando, ¿cierto? Para que vayamos mejorando las cosas y las actividades que hacemos. Eh, ¿Qué otra cosa? Cuando, miren, si quieren dejar sus preguntas, por favor, háganla en el chat para que al final de la actividad podamos leer un par de preguntas y así nuestro relator pueda responderla a ver si podemos, ¿cierto? Si tenemos el tiempo necesario para reducir. Recordarles a todos los UTEM, ¿cierto? Que está el taller Adporta, ¿cierto? Ahora, a fines de noviembre del 2020, vamos a hacer una actividad, ¿cierto? Que el taller Adporta para los UTEM, ¿cierto? Y ex titulados, o sea, perdón, ex titulados, ex alumnos, ¿cierto? Titulados, para que puedan asistir, ¿cierto?, a la actividad. Y bueno, ¿para qué les voy a decir otra cosa? Estamos preocupados, ¿cierto? En diciembre del 2020 ya recibimos el informe, ¿cierto?, de certificación de la carrera. Vamos a saber por cuánto tiempo nos certificamos y si logramos la anhelada certificación internacional, ¿sí? Decirle lo último, ¿cierto?, que antes de presentar a nuestro relator que está extraordinario, pero decirle lo último que en el link, ¿cierto?, que se publica a diario para que vayan, para que estén, ¿cierto?, para que tengan conocimiento de las actividades que desarrolla la universidad. En el link de la BTT, ¿cierto?, están a diario todas las actividades que se están realizando como universidad y no solamente como escuela, ¿sí? Pero de todas formas, los canales de comunicación con la escuela están siempre abiertos para que ustedes nos consulten lo que quieran y también síganos en redes sociales, ¿cierto? Está el Instagram, y el Facebook de la Escuela de Contadores. ¿Sí? Sin más preámbulo, les quiero presentar a nuestro relator de este día, ¿cierto? Que es el señor Daniel Andana, que es ex contador auditor, es contador auditor de la UTEM. ¿Eh? Es contador de la UTEM con más de 15 años de experiencia profesional en instituciones públicas, ¿cierto? En particular en el Servicio Nacional del Adulto Mayor, ¿sí? Donde ha ejercido, no sé, millones de cargos, pero para resumir el currículum, ¿cierto? Ha sido desde encargado de remuneraciones hasta el día de hoy, que es encargado de la unidad de transferencia, ¿sí? Tiene, mira, yo le conté en el currículum más de 10 cursos de especialización en la Contraloría General de la República, así que no creo que haya alguien que sepa más de lo que va a hablar que él en estos momentos. Hasta a mí me dejó medio anonadado con tanto currículum. Así que, don Daniel, la palabra es suya y lo escuchamos. Buenas tardes a todos, colegas, profesores de la UTEM, Giselle. Bueno, darle las gracias por esta invitación que me han dado para poder compartir un poquito la experiencia de mi carrera como titulado de esta universidad y cómo ha sido durante todos estos años enfocarme netamente en el área pública. Yo egresé en el 2008 de la UTEM, titulado a principios del 2009, y en el mismo 2008 ingresé al Servicio Nacional del Adulto Mayor, y hasta la fecha, bueno, ahí empecé a hacer carrera y a la fecha sigo ahí como encargado de la unidad de transferencia, como decía Eduardo, adquiriendo bastante conocimiento en el área porque, bueno, como algunos si es que conocen algo del área pública, la Contraloría siempre está encima nuestro y nos obliga prácticamente a estar en todo momento estudiando y especializándonos en todo lo que es lo público. Voy a hacer un pequeño repaso, voy a presentar cómo es el sistema público. Si ustedes tienen dudas, por favor,
las van haciendo ahí en el chat para al terminar la presentación poderlas responder. Yo me especialicé netamente en el tema rendición de cuentas, ¿ya? Pero ahí les voy a conversar un poquito sobre el tema público. ¿Comenzamos con la presentación, Giselle, o quieres contar algo más? ¿Sí? Sí, Daniel, comienza a compartirnos tu presentación, lo mismo que había reiterado lo que dijiste tú, que cualquier consulta al chat las leeremos al final de la presentación, y agradecida también de contar con la presencia de todos ustedes. Así que, Danielito, comience nomás con su presentación de hoy día. Bueno, la charla de esta tarde tiene como nombre el control y la gestión en las instituciones públicas. Como contadores auditores o contadores públicos y auditores de nuestra universidad, que muchas veces ahí el público se nos va quedando en el tintero y nos dedicamos en su gran mayoría a la auditoría netamente del sector privado, donde tenemos también una amplia gama de donde podemos trabajar, como son la auditora, los bancos, ¿cierto? Empresas, o también trabajar en forma independiente, como lo vimos con un colega en una charla anterior. Pero también tenemos un campo bastante grande de trabajo, que es el sector público. Y dentro del sector público, bueno, tenemos primeramente la Contraloría General de la República, que es el órgano que nos rige respecto al buen uso de las platas públicas. Tenemos los ministerios, ¿cierto? Tenemos los servicios públicos. Ahí dentro de los servicios públicos también tenemos algunos que son fiscalizadores, ¿cierto? Y otros son de acompañamiento, ¿cierto? O generadores de impulsar políticas públicas. Tenemos los municipios y también tenemos otros por ahí, alguna que otra empresa pública que también se rige bajo estos estándares. Dentro del sector público, que es donde yo les voy a conversar, bueno, tenemos varias áreas donde nosotros podemos desarrollarnos como contadores públicos y auditores de la OTEM. Y tenemos, por una parte, tenemos el área auditoría, así como está en el sector privado, ¿cierto? En donde se ve todos los temas financiero-contables, temas de gestión, temas de control, ¿cierto? También tenemos el área de la contabilidad, en donde normalmente se radican en los DAF, divisiones de administración y finanzas, en donde se ve todo lo que tiene que ver contabilidad, tesorería, adquisiciones y otras labores que también son parte de nuestra carrera. Y también hay un área muy potente que es el área de la supervisión y la fiscalización. Y aquí está el área donde, bueno, yo me desempeño. Por un lado tenemos la fiscalización, que son todos aquellos servicios fiscalizadores, como es la Contraloría, Servicio de Impuestos Internos, Superintendencia, ¿cierto?, que hacen fiscalizaciones. Y por otro lado tenemos los servicios que hacen supervisión, que tenemos que ver con el tema de la rendición de cuentas. Dentro de los servicios públicos, nosotros como ciudadanos podemos ingresar a un servicio público, a un ministerio, Contraloría, ¿cierto? Y existen tres tipos de contratos, ¿ya?, que rigen a la área pública. Por un lado, tenemos las plantas, ¿cierto?, las contratas y los honorarios y otros, que yo ahí lo agrupé el resto. Bueno, dentro de las plantas son aquellos que son los directivos por nombramiento o por confianza. Por ejemplo, en mi servicio, el director nacional de mi servicio lo nombra el presidente o presidenta de la República, ¿cierto? Y él nombra ya a sus jefes de división y son plantas directivas de confianza. Estas plantas directivas de confianza no requieren concurso público porque son de confianza, ¿cierto? Y el director las tiene a discreción y el momento que él lo estime puede pedir la renuncia de esa planta e incorporar a otra persona. Por eso son plantas por nombramiento de confianza. Luego tenemos las ADP, que son de alta dirección pública,
y son plantas también directivas, en el caso de mi servicio, en donde son concursos que el cargo dura 3 años y puede ser renovable por un periodo de 3 años más. Hoy día mi servicio está dentro de esta línea, por lo tanto, cuando hubo el último cambio de jefes de división, todos tuvieron que postular a la alta dirección pública y ahí por ese concurso quedan seleccionados y hoy día tenemos los jefes de división que son plantas por alta dirección pública. Y por último tenemos los plantas ya que son por concurso público y son permanentes. Estos son los funcionarios, cualquiera sea su cargo, cualquiera sea su desempeño, que postulan a esta planta y se la adjudican mediante un concurso público. Pueden ser plantas profesionales, plantas administrativas, técnicas o de auxiliares. Por otro lado tenemos las contratas, y estas son, bueno, es un contrato a plazo fijo, ya que va desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año en curso, ¿ya? Y estos contratos se van renovando año a año, ¿ya? No pueden durar más allá porque la ley así lo dice, es un contrato a plazo fijo y todos los años se va renovando. Bueno, por ejemplo, en mi caso, desde que yo entré al servicio, no se ha generado ningún concurso de planta. Por lo tanto, yo llevo ahí en el servicio 13 años siendo contrata y se me va renovando mi contrato año a año. Para algunos piensan que es un poco inestable tener un contrato a plazo fijo, pero en realidad el sistema público funciona así. O sea, a final de año te lo renuevan por un año más por un tema de ley, pero la confianza que te genera el sistema público en el tiempo es bastante buena y te permite trabajar tranquilamente. Estas contratas pueden ser por concurso público, ¿ya? O pueden ser por nombramiento, o también pueden ser por terna, ¿ya? En mi caso, en el año 2008, cuando ingresé al servicio, yo ingresé a través de una terna, ¿ya? Desde el Senama contactaron a la universidad, pidieron algunos currículum y Giselle, que está por ahí, tomó mi currículum y lo envió al Senama y estuve ahí en esa terna ya hasta que de los 3 que estábamos postulando me escogieron a mí. Entonces podríamos decir hoy día que estoy aquí gracias al gran aporte que hizo Giselle entregando mi currículum en este servicio. Por otro lado también tenemos los honorarios, ¿ya? Y otros. Bueno, los honorarios son contratos a plazo fijo por labores específicas en un periodo de tiempo, ¿ya? Cosa que en la realidad no es así, ¿ya? Prácticamente los honorarios son una contrata más dentro de los servicios públicos, no se rigen como los privados, que son máximo 3 meses y de ahí tienen que pasar a contrato de trabajo. En el servicio público no, en el servicio público un contrato honorario puede durar más de 3 meses. De hecho, tengo muchos colegas que están honorarios por más de 2 años, 3 años, incluso algunos más que no han querido optar por pasar a la contrata. Entonces, están ahí los contratos honorarios. Ahora, la modernización del Estado siempre está tratando de que no haya mucho honorario y que los van pasando a la contrata. Entonces, por ejemplo, en mi servicio, todos los años, de todos los honorarios, se toma la nómina de los más antiguos y la DIPRES nos entrega más recursos en contrata y se pasan a la contrata y eso ya son por nombramiento y no por concurso público ni por terna. Y también ahí tenemos otros que en el caso de mi servicio no se utiliza, pero hay algunos que sí, que están afectos a códigos del trabajo y otros que están afectos a los estatutos, como es el de salud, el docente, ¿cierto? Ya que ahí también están algunos en el ámbito público. Bueno, para ingresar al sector público, hoy día el gobierno, ¿cierto? Y la modernización del Estado está tratando de que todos sean a través de postulaciones ya públicas, para que haya transparencia y para que haya igualdad de condiciones para todos aquellos que quieran ingresar a trabajar en el Estado.
Aquellos que quieran postular, ¿cierto?, a cargos de contrata o de planta u honorarios, ahí está el link, es empleospublicos.cl, ¿cierto?, en donde tienen que ingresar con clave única, deben tener clave única, y ahí tienen que llenar su currículum. Es un currículum online donde se ingresan todos los datos del postulante y también tiene un apartado para subir todos los documentos soportantes. Acá es súper importante porque hay una gran mayoría de personas que postulan a cargos públicos, pero no adjuntan los documentos de respaldo. Entonces, en la primera revisión no quedan admisibles. Quedan fuera inmediatamente porque no adjuntan certificado de experiencia laboral, muchos no adjuntan el certificado de título. Entonces, esas cosas son súper importantes que si ustedes quieren postular a un servicio público, tienen que llenar y subir todos los antecedentes que ahí se pidan, ¿ya? También para los colegas que están recién egresando y tienen intenciones de hacer práctica en servicios públicos, el gobierno tiene una página que se llama Prácticas para Chile, ¿ya? O Prácticas Chile, pero la página es prácticasparachile.cl, en donde es lo mismo. Tienen que subir su información, llenar un currículum y postular a las prácticas que ahí se van publicando casi todos los días los distintos servicios. Entonces ahí les dejo los links para aquellos que estén interesados. Bueno, como yo les comentaba, hoy día vamos a hablar del sector público, ¿cierto? Área fiscalización y supervisión, y les voy a comentar un poco sobre el tema rendición de cuentas, que es el área donde yo trabajo. El marco normativo en relación a la rendición de cuentas de los fondos públicos, bueno, lo primero, como nace el tema de la supervisión o las rendiciones de los fondos públicos, está en nuestra Constitución, ¿cierto?, en donde en el capítulo 10, artículo 98, nombra a la Contraloría General de la República, que es el ente que nos rige a todos los órganos públicos y a todos los funcionarios públicos, ¿cierto? Dice que es un órgano autónomo, ¿cierto?, con el nombre de la Contraloría General de la República, y ejercerá el control de la legalidad de los actos administrativos y fiscalizará el ingreso y la inversión de fondos del fisco, de las municipalidades y de los demás órganos, ¿cierto?, que tenga el Estado. Entonces acá tenemos la primera parte en donde sabemos por qué tenemos que nosotros regirnos, y ahí se nombra la Contraloría. Luego la Contraloría tiene su propia ley orgánica de la Contraloría General de la República, en donde en esta ley, bueno, en su primer artículo dice que la Contraloría es un órgano independiente, ¿cierto?, de los ministerios, autoridades y oficinas del Estado. El objeto es fiscalizar el debido ingreso e inversión de los fondos del fisco, municipalidades, la beneficencia pública y los servicios que determinen las leyes, ¿ya? Luego tenemos el artículo 21, que habla sobre el cumplimiento, ¿cierto?, en donde dice que la Contraloría efectuará auditorías con objeto de velar por el cumplimiento de las normas jurídicas y el resguardo del patrimonio público y la probidad administrativa. O sea, debemos gastar los recursos, ¿cierto?, con probidad y resguardar el patrimonio público. Y el artículo 18, en la letra B, habla sobre la modalidad, que es la que nosotros acá, en la que nos interesa, que es la modalidad financiera, que tiene por objeto determinar la exactitud y la razonabilidad de la información financiera de un auditado con el marco de referencia de emisión y regulatorio aplicable. Entonces, esta ley le da la facultad a la Contraloría para hacer estas auditorías. Y por último, el artículo 85 de la Ley Orgánica de la Contraloría, ahí nos amarra a nosotros como funcionarios públicos, porque dice que todo funcionario, como asimismo toda persona o entidad que reciba, custodie, administre o pague fondos públicos, mencionado en el artículo 1 que lo vimos hace un momento, rendirá a la Contraloría las cuentas comprobadas de su manejo en forma y plazo que determine la ley. Y esto no es solamente para fondos gigantescos, sino que cualquier persona que reciba un fondo público, aunque sea pequeño, lo tiene que rendir conforme a la normativa. Y les puedo poner un ejemplo. Nosotros
entregamos dineros a instituciones sin fines de lucro, como es el Hogar de Cristo, Fundación Las Rosas, San Vicente de Paul, que son organismos que trabajan con nosotros en el cuidado, ¿cierto?, del adulto mayor, que es de mi área, pero también internamente nosotros manejamos hasta una caja chica, ¿ya? Y por lo tanto, el hecho de manejar una caja chica también nos hace custodio de fondos fiscales, aunque sean 100.000, 200.000 pesos, tiene la misma legalidad que transferir miles de millones. Y está resguardado en este artículo. Bueno, así también la Contraloría, para poder regir y regirse ella misma de cómo va a aplicar estas auditorías o estas fiscalizaciones, es que saca la resolución 20 del año 2015, ¿cierto?, en donde ve el ámbito de aplicación de su reglamento. Este es un reglamento que tiene la Contraloría en donde si va a hacer una auditoría, se rige bajo este reglamento, en donde dice que el ámbito de aplicación del presente reglamento regula en forma el plazo y las modalidades de auditoría de la Contraloría General de la República. Y así también ve que se apliquen, ¿cierto?, los principios fundamentales como la ISSAI y las NAGAS, y bueno, y ahora también que están las NIC-SP. Como facultades de la Contraloría, bueno, tenemos inspeccionar a los auditados, ¿cierto?, fiscalizar la aplicación de disposiciones relativas a la administración financiera, comprobar la integridad y la veracidad de los documentos, verificar el cumplimiento de las normas estatutarias que rigen a los funcionarios públicos, exigir a los funcionarios, a las personas y entidades que custodien la plata, ¿cierto?, que la administren, que entreguen rendición de cuentas conforme a la normativa, examinan las actuaciones o las operaciones, los sistemas que nosotros utilizamos también, la Contraloría lo audita, evalúan los sistemas de control interno para saber que se estén aplicando en forma correcta y por ahí no haya un desfalco, una fuga de dinero, ¿ya? Consignar sus informes y oficios en instrucciones. La Contraloría cada vez que hace una auditoría, después saca un informe y de ese informe muchas veces también sale jurisprudencia con respecto a temas que son encontrados o los hallazgos que encuentran ahí los auditores. Bueno, el reglamento, la modalidad y la forma de la auditoría, como base inicial está la auditoría, que es la que hace la Contraloría General de la República, pero también hace investigaciones a través de denuncias que hagan los ciudadanos, ¿cierto?, en forma anónima o con nombre y apellido, pueden hacer denuncias en la página de la Contraloría, y también hace inspecciones, ¿ya? Por ejemplo, se va a construir un puente, por ejemplo, y la Contraloría va y hace una inspección que el puente esté construido bajo todas las normas que se tienen que hacer. Bueno, la resolución 20, ¿cierto?, el reglamento de auditoría, en su artículo 63 habla sobre los procesos disciplinarios que tiene que hacer la Contraloría y que estamos susceptibles todos los que administramos fondos públicos. También habla del reintegro de fondos. Esto quiere decir que cuando hay dineros que no se utilizaron, ¿cierto?, o que se mal utilizaron, la Contraloría nos exige a nosotros que tenemos que devolverlo, o a aquella institución que le entregamos los fondos públicos que lo tienen que devolver. También de esto pueden salir reparos, ¿cierto? Y los reparos es que si el examen de cuenta concluye que hay un detrimento en el patrimonio público, ¿cierto?, se perseguirá la responsabilidad civil a través de la formulación de un reparo, ¿cierto?, ante la justicia ordinaria o el Consejo de Defensa del Estado. En el artículo 66, ¿cierto?, la Contraloría también está facultada para hacer denuncias de carácter penal, ¿cierto?, si se han encontrado hallazgos en la auditoría que así lo amerita. Bueno, una vez que revisamos que la Contraloría tiene su propio reglamento, nos encontramos con la resolución 30 de Contraloría,
que es la que reemplazó a la resolución 759 del 2003, que es la que fija las normas de la rendición de cuentas, ¿ya? Es como el marco ideológico de cómo se tiene que rendir cuenta ante la Contraloría General o cómo se tiene que rendir cuenta al servicio otorgante de fondos públicos. En su artículo número 1 de la resolución 30 dice que es aplicable a todos los servicios e instituciones a que se refiere el artículo número 2 del decreto 1263, ¿cierto? Dice que es a los servicios, a las personas y a las entidades sujetas a fiscalización por la Contraloría General de la República en conformidad con las reglas generales. No sé si ustedes, hay un Twitter que se llama Contralorito, y siempre la gente ahí le está diciendo a Contralorito que por qué no investiga a tal persona, que por qué no investiga un diputado, que por qué no investiga un senador. Y siempre ahí se está informando, se está diciendo que investigar a esa persona en sí, por ese cargo que tiene, no es competencia de la Contraloría. Porque la Contraloría fiscaliza la entidad, ¿cierto? Fiscaliza el servicio público, fiscaliza a los ministerios, ¿cierto? Al Senado en sí, ¿ya? Pero no al senador o al diputado por las cosas que haga él dentro de sus labores. Y siempre ahí se está respondiendo a eso porque la Contraloría se tiene que regir también por las normas y hay una ley la cual le da las facultades que puede fiscalizar y que no. Bueno, dentro de la resolución 30, la resolución nos da el marco teórico de cómo rendir, ¿cierto? Y nos habla de la documentación que tiene que tener una rendición de cuenta. Nos habla que tiene que ser auténtica en formato papel o electrónico, ¿cierto? Nos habla cuál es el contenido que tiene que tener un expediente de rendición de cuentas. Nos habla de los plazos que tienen para entregar esta rendición de cuentas, ¿cierto? Y también habla de algunas excepciones o casos especiales que la 759 no contemplaba y la resolución 30 vino a resolver. Una de las principales modificaciones que introdujo la resolución 30 en reemplazo de la 759 del 2003 bueno, por ejemplo, acá incorporó el procedimiento simplificado. ¿Qué es un procedimiento simplificado? Que, por ejemplo, en alguna situación especial, ya sea por catástrofe o por alguna situación que esté ocurriendo en una zona, no se puede cumplir con entregar o con cumplir con la rendición de cuentas como lo dice la resolución 30, ¿cierto? En los plazos establecidos, con los documentos soportantes que se requieren, ¿cierto? Entonces se hace una solicitud a la Contraloría General de la República en donde se le explica que por ABC motivo no se puede cumplir con la normativa y se pide autorización para un procedimiento simplificado, en donde la Contraloría da autorización y les permite rendir de acuerdo a la situación que se está viviendo. O sea, por ejemplo, si no se pueden entregar los documentos físicos por algún motivo en especial, la Contraloría puede autorizar a que sea este procedimiento simplificado. Otro de los cambios que introdujo la resolución 30 es que con la 759 el plazo para entregar una rendición de cuentas, ya para que una institución rinda recursos, eran 5 días, ¿cierto?, del mes siguiente al periodo que se está rindiendo, y eran 5 días corridos. Bueno, la resolución 30 cambió esto y entregó 15 días hábiles administrativos, o sea, 15 días hábiles contados de lunes a viernes, ¿ya?, para poder entregar la rendición. Esto quiere decir que es más o menos entre el 20, 23 de cada mes, dependiendo si hay un feriado entre medio, es el plazo para que se entregue una rendición de cuentas. Bueno, este plazo se aplica supletoriamente cuando los servicios en sus propios convenios con privados terceros ya no acordaron un plazo de entregar la rendición de cuenta, porque yo como servicio y le entrego dinero a una institución, yo puedo decir que me va a entregar la rendición dentro de los 30 días hábiles siguientes, ¿ya? Si el convenio que se firma
con el privado no lo dice, rige la resolución 30, que son 15 días. Otro de los cambios que introdujo la 30 era con respecto a los gastos efectuados en el extranjero, que la 759 no lo regulaba y solamente había jurisprudencia al respecto. Bueno, la 30 ahora sí lo introdujo y dice que tiene que siempre haber un documento de respaldo, de acuerdo a la ley donde se hizo el gasto en el extranjero. En casos excepcionales, ¿cierto? Se debe traducir al español y se tiene que transformar a valor chileno. O sea, depende de la moneda en donde se compró, se debe pasar a valor chileno, a valor peso. Y eso antes no ocurría, no estaba regulado y solamente había jurisprudencia al respecto y traía bastante problema para poder rendir esos casos. Otro de los cambios que introdujo es con respecto a la entrega de nuevos fondos. ¿Ya? La 759 no permitía entregar nuevos fondos cuando no se había rendido la transferencia anterior. La resolución 30, la resolución 30 sí incorporó esta excepción y dice que cuando son casos debidamente calificados, ya y expresamente fundados por el otorgante, se puede entregar una segunda remesa sin haber rendido la anterior. ¿Ya? También regula la situación de transferencia en cuota, permite garantías de terceros, de privados, perdón, para poder entregar una nueva remesa. Si el privado garantiza, podemos entregarle una nueva remesa, o también exige la proporcionalidad. ¿Ya? Esto quiere decir que obviamente el monto que se entrega tiene que ser proporcional a los servicios o a los bienes que se van a adquirir. Otra de las cosas que la 759 no permitía era rendir gastos antes de la total tramitación del acto administrativo que aprueba la transferencia de los recursos. ¿Ya? La resolución 30 sí lo permite en casos calificados, ya sea por buen servicio o por continuidad. Los servicios públicos, bueno, siempre se habla de que es muy lento todo el sistema público, que las cosas se demoran mucho, pero esto es porque se tienen que cumplir muchas cosas para que algo esté totalmente tramitado o para que algo esté sancionado completamente. Pasa por muchos vistos buenos, pasa por muchas firmas. Entonces, por ejemplo, en mi servicio, nuestra labor, una de nuestras labores primordiales es el cuidado del adulto mayor. Nosotros tenemos establecimientos de larga estadía, o ELEAM, en donde se cuidan adultos mayores, viven ahí, ¿cierto? Y nosotros no podemos dejar de no entregar recursos para que cuiden al adulto mayor. Y muchas veces termina un convenio y tiene que empezar otro, pero todo el trámite administrativo demora bastante tiempo y ya pasó el tiempo de entregar los fondos públicos. Entonces, ahora con la 30, bajo el buen servicio y la continuidad, nosotros podemos reconocer todos aquellos gastos que se hayan hecho con anterioridad hasta que esté totalmente sancionado, porque sabemos que tenemos que cubrir los gastos de esos adultos mayores independiente que el convenio haya salido 15 días o 20 días después de que se haya hecho el gasto. Entonces, acá la 30 también vino a solucionar ese problema. Bueno, hay algunas excepciones que yo les comentaba, por ejemplo, la copia autentificada o la copia notarial de un documento de una factura, por ejemplo. Para el privado es fácil, va a la notaría, ¿cierto? Saca una copia legalizada de la tercera copia tributable, ¿cierto? Y listo, la tiene de respaldo. Para los servicios públicos no es así. Para poder rendir gasto con una copia legalizada, tiene que ser un caso calificado por la Contraloría General de la República y además debe estar firmado por un ministro de fe, que es un notario público, o un funcionario que haga las veces de ministro de fe. Y ahí se acepta una copia autentificada. Entonces, la resolución 30 vino a regular esto que antes no estaba regulado. Y también el tema de quién se queda con los originales, los documentos originales, porque la resolución 30 habla, ¿cierto?, que los públicos se quedan siempre con el original, pero los privados están obligados siempre a entregar la documentación original. Por lo tanto, no se pueden quedar
con la documentación original, el privado está obligado a entregarla. Bueno, en casos calificados por el otorgante, el que entrega los fondos, ¿cierto? Y autorizado por la Contraloría, se puede permitir que el original quede en poder de privados. Y eso es ahora con la resolución 30. Bueno, los flujos y tipos de rendición de cuenta ya siempre llegan a la Contraloría General de la República, que es nuestro ente regulatorio que está por sobre nosotros, ¿cierto? Entonces existen diferentes tipos de rendición. El otorgante o el servicio público que entrega los dineros siempre le rinda a la Contraloría General de la República. Y este servicio público le puede entregar fondos a otro servicio público o le puede entregar fondos a privados. ¿Ya? Estos, ya sean privado o público, tienen que rendirle al otorgante y el otorgante le rinde a la Contraloría General de la República. Sin embargo, como la Contraloría tiene la facultad y la obligación de revisar y velar que estos recursos se ocupen en forma correcta, también pueden exigir directamente al privado receptor o al público receptor que le rindan a la Contraloría General de la República. Bueno, la rendición público a público, esto lo voy a dar solamente algunos tips para no extenderme tanto. Como yo les comentaba, se debe rendir dentro de los 15 días hábiles administrativos y en forma mensual, ¿ya? Deben emitir siempre comprobantes de ingreso, en donde deben especificar de quién recibieron los recursos. El informe de rendición debe ser siempre mensual con el formato tipo que la Contraloría entrega y se tiene que emitir un informe de rendición final cuando se termina el convenio por los gastos originados. ¿Se deben enviar los gastos originales? No, porque el artículo 26, ¿cierto? Párrafo 2 de la 30, dice que el ingreso y los egresos y los traspasos de recursos, así como su inversión, serán examinados por la Contraloría en su sede del organismo receptor, porque es público. La Contraloría va directo al público a revisar, por lo tanto va al ente final a revisar los fondos. Por eso, el público, cuando le rinde a otro público, rinde en fotocopia, y él se queda con el original. Para el caso de los privados, cuando un público le entrega fondos a un privado, ¿cierto? Acá no necesariamente tiene que ser dentro de los 15 días hábiles, sino que lo que diga el convenio. Si no lo dice, rigen los 15 días. Se debe emitir un comprobante de ingreso, ¿cierto? Para especificar de dónde recibieron los recursos. Debe haber siempre un informe de avance de inversión, ¿cierto? Según el convenio, eso lo estipula el convenio. Y puede haber un informe de ejecución de actividades o avance material según el convenio o depende de qué se trate, si son compras, si son gastos para contratación de personal, etcétera, etcétera. Y obviamente tienen que estar los comprobantes y los respaldos de todos los gastos efectuados. Y acá efectivamente sí se tiene que entregar siempre el original, siempre. Facturas, boletas, contratos de trabajo, liquidaciones de sueldo, pagos, prestación de servicio, pago de imposiciones, formulario 29, o sea, el privado tiene que entregar todo lo que respalde el gasto que ha realizado con esos fondos públicos. Por regla general, ¿cierto? El soporte siempre va a ser en papel y en original, ¿ya? Pero también hay alguna regla especial que habla sobre los documentos en formato electrónico o la rendición electrónica, que más adelante les voy a comentar de un sistema que la Contraloría ya está implementando para poder rendir en forma electrónica. Este diagrama muestra cómo es el flujo, ¿cierto?, de los posibles resultados de una revisión o de una auditoría, de una rendición de cuentas.
tenemos dos opciones de los posibles resultados. Que la revisión esté conforme, ¿cierto? O no esté conforme. Si la rendición está conforme, se finiquita la cuenta, ¿cierto? Y se termina, se aprueba y se termina. Pero si no está conforme, tenemos que entrar a evaluar. Nosotros como auditores tenemos que evaluar. Si el error o la irregularidad no es de magnitud, se puede pedir que se observa y se pide que se subsane el gasto. Sin embargo, si el error o la irregularidad es de gran magnitud, inmediatamente se tiene que rechazar el gasto y se solicita la restitución de los recursos mal utilizados. Y también puede generar un reparo si esto va más allá ante un juicio ante el Consejo de Defensa del Estado o juicios civiles. Pero si la irregularidad no es de magnitud, por ejemplo, voy a dar ejemplos básicos, una factura no está pagada. Yo no la puedo aceptar porque no está pagada. Yo entregué fondos para que se pagara esa factura y no se pagó. Entonces yo lo observo y le pido al ejecutor que pague la factura y me mande el comprobante de pago. Entonces ahí la factura queda subsanada, ¿cierto? Y al estar subsanada, se finiquita la cuenta y la pasamos a aprobar. Pero si esta observación persiste y no la subsanan y no pagan la factura y se termina el convenio y no la pagaron, tienen que restituir los fondos. ¿Ya? Todos los fondos no utilizados o mal utilizados tienen que ser siempre restituidos al organismo otorgante. Me van a disculpar que fui súper rápido, pero estamos acotados con el tiempo. Bueno, y para comentarle un poco lo que le decía adelante, hay sistemas que utilizan los sectores públicos, ya sea para llevar su contabilidad o para controlar la rendición de cuentas. Para controlar la contabilidad, el Estado tiene el SICFE, que es el Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado, en el cual tenemos el SICFE 1 y el SICFE 2, que es una versión nueva que se sacó, pero hay algunos servicios que todavía siguen ocupando el SICFE 1. Yo cuando entré al servicio aprendí a utilizar el SICFE 1 y con el tiempo, en el año 2012, nos hicieron pasar a SICFE 2, que es el sistema actual que nosotros utilizamos. Hay otros sistemas complementarios que tienen algunos servicios, que son sistemas que tienen contratados, pero en el fondo después tienen que emitir informes y igual los tienen que llevar al SICFE para que ahí se haga el resumen de todos los servicios y se haga el balance general del Estado. Y por otro lado tenemos las rendiciones de cuenta con los fondos públicos que se entregan y tenemos el sistema, el SISREC, que es el Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas, y este es un sistema que está implementando la Contraloría General de la República para rendir en forma online, en donde va a ser 100% electrónico sin la necesidad de entregar un documento físico, ¿ya? Y hay otros sistemas propios de cada institución. Por ejemplo, en mi institución teníamos un sistema que se llamaba CEFIC, ¿cierto? Y que lo utilizábamos, estaba hecho a medida o está hecho a medida de acuerdo a los requerimientos que en mi servicio necesitábamos. Pero ahora, como ha nacido el SISREC, nosotros paulatinamente nos vamos a migrar a este sistema electrónico de cuenta en la medida que vamos firmando nuevos convenios. Bueno, el SICFE, como yo les comentaba, la primera versión del sistema SICFE fue liberada en el año 2004 y dada la necesidad de actualizar la tecnología y funcionalmente a la actual versión del SICFE 1 en las operaciones, en el marco del desarrollo del segundo proyecto de administración del gasto público y mediante licitación pública se inició en el 2008, dando inicio al desarrollo de la segunda versión del sistema denominada SICFE 2.0. Hoy día la mayoría de los servicios está utilizando SICFE 2.0. ¿Y por qué se cambió de SICFE 1 a SICFE 2? Bueno, SICFE 1, como era la primera versión, tenía muchas restricciones. Por ejemplo, nosotros queríamos descargar un informe y no lo descargaba en Excel. Entonces teníamos que ir avanzando por página, copiando y pegando en un Excel. Avanzábamos página, copiábamos, pegábamos en un Excel. Entonces, como ustedes comprenderán, nos hacía la vida bastante difícil.
Con SIGFE 2 no, todas esas cosas se mejoraron. SIGFE 2 todo lo descarga en Excel, todos los reportes que tiene, así que fue una gran ayuda para todos los servicios que utilizamos este sistema. Acá les voy a mostrar cómo es la pantalla de SIGFE, ¿ya? Muchos de ustedes, si no han trabajado nunca en un servicio público, no creo que lo hayan visto porque solamente los servicios públicos lo utilizan y la capacitación de este sistema se le hace solamente a funcionarios públicos. Entonces, es muy difícil que ustedes, si no han estado alguna vez en un servicio público, lo conozcan. Este sistema, bueno, es un sistema que está por pestañas. La primera pestaña es requerimiento, en donde nosotros incorporamos o definimos la ley de presupuesto y la vamos separando por programa. Y lo vamos ingresando acá por requerimiento. Luego de esos requerimientos está la pestaña de compromiso, en donde se tiene que, como dice su palabra, comprometer los fondos. Por ejemplo, si un servicio dice, ya, yo voy a comprar computadores. Entonces va y dice, los computadores me salen, no sé, 50 millones para todo el servicio. Perfecto, se hace un compromiso por 50 millones en donde se guarde esa plata para que no se ocupe en otra cosa. Y hacemos el compromiso a grandes rasgos. Luego viene el devengo, en donde ya se produce, ¿cierto?, la contabilización del gasto cuando se recepcionan estos computadores, ¿cierto? Se recepcionaron, hay una recepción conforme, contabilidad procede a hacer el devengo del gasto, ¿cierto? Por una parte, y ahí está devengo y contabilidad de la mano, y después viene la pestaña tesorería, en donde la unidad de tesorería, ¿cierto?, contabiliza el pago y envía la nómina al banco para que se le pague al proveedor. Luego vienen otras pestañas que son procesos técnicos, ¿cierto?, en donde se cargan los decretos, se cargan las leyes, las modificaciones presupuestarias, y también tenemos los cierres y aperturas de mes. La contabilidad es mensual, se debe cerrar en forma mensual, hay que entregar un balance con fecha máxima 8 de cada mes. O sea, ahora el 8 de noviembre nosotros tenemos plazo máximo para cerrar el SIGFE, la contabilidad, ¿cierto?, y emitir el balance y enviarlo a la DIPRES con copia a la Contraloría. Este sistema también tiene un apartado o otro link, ¿cierto?, que es reportabilidad, en donde nos permite descargar reportes que nos sirven mucho para la vida diaria. Todos estos reportes son descargados en formato Excel, ¿cierto? Los podemos ver en pantalla, en donde nos permite descargar reportes por cuenta, reportes por RUT, reportes por año, balance, ¿cierto? Es un sistema que es bastante completo para todas las necesidades. Tenemos que entender que el SIGFE se tiene que adecuar a todos los servicios públicos. Por lo tanto, es bastante ameno en ese sentido y es configurable de acuerdo a las necesidades de cada servicio. Por otro lado, tenemos el SISREC, ¿ya? Que el SISREC es el Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas de la Contraloría, que como yo les comentaba, se está implementando, ¿cierto?, una herramienta informática y gratuita que tiene la Contraloría General de la República para efectuar las rendiciones por las transferencias de recursos, y esto va a ser en formato electrónico y digital. Hoy día el Estado está trabajando o está direccionando al cero papel. Ya no quiere tener más papeles y todo lo está transformando a formato electrónico. Un gran avance fue con el tema de las rendiciones. Esta implementación partió en el 2018, nosotros partimos como un plan piloto, público a público, porque la normativa dice que el privado tiene que entregar la documentación en original. Entonces, como ahora se está trabajando para un piloto público-privado, esto va a llevar un cambio jurídico y un cambio a la normativa actual. Por lo tanto, la resolución 30, en muy poquito tiempo más, quizás antes que termine el año, va a sufrir cambios, porque va a tener que cambiar donde dice que el privado tiene que entregar su documentación en original, va a tener que cambiar
esta parte porque para poder utilizar este sistema que es 100% web y electrónico, ya ese artículo no podría ir. Este sistema funciona solamente con clave única, ¿ya? La mayoría de los sistemas del Estado hoy día están funcionando con clave única, algunos mantienen su clave actual, pero también está la opción de clave única. De un tiempo a la fecha, todos los servicios públicos, todas las plataformas públicas, sí o sí van a tener que migrar a clave única. Y bueno, alguna de los beneficios de este sistema es que va a haber más transparencia con respecto a las rendiciones, va a apoyar la administración institucional porque va a estar todo en línea, ¿cierto? Disminuye los tiempos de presentación. Hoy día mi servicio funciona centralizado, por lo tanto, si hay una rendición que es de Punta Arenas me la tienen que mandar por valija a través de Correos de Chile o Chile Express y tiene que llegar acá a la oficina de Santiago para que la podamos revisar. Esto conlleva un gasto fiscal, tiempo y el peligro de que se pierdan las rendiciones. Hay ahorro en recursos públicos y, bueno, mayor información en la rendición de cuentas. Y a la vez permite monitorear en línea la ejecución de los recursos públicos. Este es un pantallazo del CISREC, en donde, similar al SICFE, también está bajo pestaña. Primero está programas, que en los programas ahí se ingresan, cada servicio tiene sus propias líneas programáticas, entonces ahí se van creando las líneas programáticas. Luego en la pestaña proyecto, ingresamos cada proyecto que firmamos con un privado, ¿cierto? Para irlos configurando. Está la pestaña transferencia, en donde se van informando todas las transferencias que se hagan, ya sean mensuales, bimensuales, trimestrales, semestrales, cuota única. O sea, hay un montón de modalidades que uno puede hacer las transferencias de acuerdo al convenio que se firme. La pestaña rendiciones en sí, en donde se sube la rendición y nosotros la podemos revisar. Y por último, la pestaña de reporte, en donde, similar al SICFE, también nos genera reporte de acuerdo a nuestras necesidades. Estimados, esta ha sido la presentación. Ahora, si hay consultas respecto a la presentación, lo hice bastante rápido porque el tiempo estaba muy acotado, así que les cedo la palabra. Hola, Daniel. Bueno, primero que todo queríamos agradecer tu participación en nombre de la Universidad y de la Escuela de Contadores Auditores de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Como auditor UTEM, para nosotros es un orgullo que te hayas ido por el sector público y que estés en esta ocasión, nos estés acompañándonos, indicándonos qué aspectos son relevantes de resaltar en lo que es la contabilidad gubernamental. ¿Ya? Giselita, no sé si habría consultas. Había una consulta, Eduardo, ¿tu consulta cuál era? Sí, más que nada, mira, dos cosas, un comentario y una consulta chiquitita. Si el tema era porque, qué bueno esto del cero papel, porque está en línea con los sellos justamente que hoy día quiere imprimir la universidad en sus estudiantes y que está en línea concretamente con el principio de sustentabilidad que todos los estudiantes de la UTEM deberán compartir, ¿cierto? Que es el sello que rige los principios de la universidad, del modelo educativo de la universidad ahora. Y por otra parte, quería preguntar una cuestión que me llama la atención de lo que tú presentaste, y me gustaría saber tu opinión respecto del papel que ha desempeñado la Contraloría en todos los fraudes que se han dado en las instituciones públicas y la sensación que tenemos todos de que como que la corrupción ha llegado un poco más, como que ha escalado, ha ido escalando dentro de las problemáticas y básicamente, ¿para qué estamos con cuestiones? Tenemos como la sensación de que la corrupción ha entrado un poco más firme al sistema público, y me gustaría saber tu opinión respecto a cuál es el papel de la Contraloría en esa instancia. Sí, mira, efectivamente, desde mi punto de vista, que llevo ya bastante años en el servicio público estuvo un tiempo muy atrasado con el tema de los sistemas. Todo se hacía en forma manual, a través de planilla, todo se entregaba en formato papel, ¿ya? Y obviamente el formato papel es un poco vulnerable porque para poder hacer análisis
tenés que entrar a sumar o tú ingresar la planilla. Entonces yo creo que por ahí también eso le jugó una muy mala pasada a todo esto que se ha visto involucrado los sistemas públicos y los fraudes. Y por eso hoy día la Contraloría está muy, muy, muy abocada y le está poniendo mucho punchi a este sistema de rendición y que sea todo online, porque es mucho más difícil poder hacer un fraude cuando los sistemas, por ejemplo, no te permiten rendir un documento 2 veces. En formato papel, por ejemplo, tú puedes rendir una factura en la rendición número 1 y después la puedes ingresar en la rendición número 10. Y si lo revisaron distintas personas, jamás se van a dar cuenta que la factura ya la revisó mi colega en la rendición número 1 y el otro revisó la 10 y no se van a percatar. En cambio, hoy día el sistema, tú rindes una factura y después cuando quieres ingresarla nuevamente, el sistema no te va a dejar. Porque te va a decir que esa factura bajo ese número y ese RUT ya existe. ¿Te fijas? Entonces se han implementado estos controles internos que, como te digo, nosotros lo empezamos a implementar en el 2018, este sistema de rendición, y que mi servicio también venía muy preocupado por lo mismo, porque nosotros, yo le digo, el giro del negocio de mi servicio es entregar fondos públicos. O sea, este año el presupuesto de mi servicio va cerca de los 50.000 millones y más de 30.000 millones son para transferirle a instituciones privadas y a instituciones públicas para que hagan proyectos con adultos mayores, de cuidado, de atención. Nuestra gama de atención para adultos mayores es enorme. Sin embargo, ese monto es insignificativo con la necesidad que hoy día hay. Entonces, entregamos estos recursos y las instituciones, muchas son de beneficencia, no tienen un contador, rinden en la medida que pueden. Entonces también hay errores ahí y que pueden llevar a que haya un fraude de por medio, ¿te fijas? Entonces nosotros también en esta premisa, en paralelo, sin saber que la Contraloría estaba haciendo un sistema de rendiciones, nosotros hicimos un software a medida, de acuerdo a la necesidad de mi servicio, que lo diseñamos con un colega y una empresa informática lo llevó a cabo, y hoy día es el que estamos utilizando, pero no es cero papel. Tienen que igual enviar la rendición, pero el sistema no permite rendir 2 veces un documento. Ahora nos estamos migrando a CISREC, porque CISREC es cero papel, o sea, no está la necesidad de entregar el documento, va a estar todo ahí, y ya la Contraloría no va a tener que ir a mi oficina a pedirme los papeles, lo va a mirar en línea. Entonces, todas estas cosas que antes se veían muy vulnerables, se están controlando un poco más. Ahora, yo creo que igual el gobierno, la Contraloría tiene que ir siempre avanzando en ese sentido, avanzar en el cero papel para que las cosas sean un poco más transparentes. Fíjate que para postular a concursos públicos, a fondos públicos, hoy día también se está implementando una plataforma única, que también va a permitir que cualquiera que quiera postular a un fondo público lo pueda hacer a través de Internet con una plataforma. Y es lo que el gobierno está tratando de enfocarse, en que sea cero papel, no solo en rendiciones, no solo en el tema financiero, sino que en el aparataje público, que sea todo cero papel. Por ejemplo, el firmar resoluciones, el firmar memos, el firmar documentos administrativos, hoy día también ya lo estamos empezando a implementar a través de una plataforma web con firma electrónica avanzada. Entonces tampoco ya ahora va a haber un papel que puede estar duplicado aquí y allá, no, va a estar en una plataforma única en donde no se va a poder duplicar la información. Daniel, nos parece excelente lo que estás planteando, porque yo creo que va en la tónica más o menos de lo que está haciendo nuestra universidad, que también es estatal, ¿ya? También ha creado un sistema único, integrado, donde todos los antecedentes ya no quedan, ya no hay original de un ejemplar, pasan a ser todos originales, pasan a ser todos de utilidad, y ya los papeles no van a quedar traspapelados en un escritorio durmiendo, ¿ya? Por lo tanto, le veo muchas ventajas y qué bueno que estemos en la misma sintonía, siendo nuestra Universidad Tecnológica Metropolitana, para su conocimiento, ¿ya? Y el conocimiento de la audiencia. Me parece estupendo, además que creo que, por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos, al haber
sistematizado todo, haberlo hecho en línea, se adelantó a lo que estamos todas las instituciones ahora tratando de hacer con este efecto pandemia. Porque el efecto pandemia, si lo tomamos como una oportunidad, ha sido la ocasión para que todos nos veamos en la imperiosa necesidad de ir implementando una plataforma única en cada institución. ¿Ya? Y eso yo lo veo que es una ventaja, una oportunidad de mejora, en particular en todo lo que es el sector público, que siempre se nos ha criticado, que somos más lentos, que nos demoramos, que prestamos un mal servicio. Yo creo que esta ha sido la ocasión y es el momento de ir mejorando, ¿ya? Entonces, en ese sentido, te queríamos felicitar, agradecer nuevamente, agradecer a todos por vuestra participación, recordarles que nosotros vamos a seguir haciendo estos encuentros sobre temas atingentes a nuestra profesión, solamente temas técnicos por si acaso, ya ningún aspecto político, ni de religión, ni cosa por el estilo, ya que quede súper claro, y los invitamos muy cordialmente a, en la medida que puedan, por favor, responder la encuesta, porque nos interesa saber qué han opinado. Daniel, te pasaste, no vamos a perder el contacto, muy agradecido, para nosotros es un orgullo que te hayas ido por el sector público, ¿ya? Tenemos igual otro equipo de estudiantes, o sea, de titulados UTEM, en el Servicio de Impuestos Internos, en la Contraloría General de la República, en distintos ministerios. Es decir, al tener ya más de 4.000 titulados de auditoría de la UTEM, nos ha permitido estar en distintos sectores, tanto público como privado, ¿ya? Así que, Daniel, muchas gracias. Se nota que llevas el sello UTEM, que son profesionales de esfuerzo, y eso es lo que a nosotros como Universidad Estatal nos interesa focalizarnos, ¿ya? Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación, por hacerme partícipe de esto, de poder contar un poquito la experiencia y poder entregar un poco de los conocimientos que yo he adquirido en el tiempo. Y solamente acotar de algo que usted dijo, que es trabajar en servicio público no quiere decir que seamos políticos. No. Ya, a mí me ha permitido pasar gobierno tras gobierno en este servicio, y me he mantenido porque mi visión y mi trabajo no va de la mano con un color político, sino que va de la mano con... La visión técnica. Exacto, la visión técnica y el servicio, porque a pesar de que trabajamos en el área de los números, de papeles, en mi caso, por ejemplo, ver que un viejo se ve beneficiado por lo que yo hago es gratificante. Exactamente. Es muy gratificante, así que nuevamente les doy las gracias por la invitación y cuando gusten en lo que pueda colaborar para mi universidad, que estoy muy agradecido, y de ustedes también, de todo el apoyo que me dieron durante los 5 años que estuve en la universidad, estoy a disposición. Para nosotros es un orgullo y saber y que la audiencia sepa, nosotros no somos una situación, una cosa política ni religiosa, estamos totalmente ajenos, y qué bueno, Daniel, escuchar de tu palabra que hayas podido traspasar distintos gobiernos de distintos colores con una visión técnica. Nosotros en la universidad también tratamos de dar esa formación más disciplinar, ¿ya? Con un enfoque bastante amplio. Así que, Daniel, muchas gracias. Audiencia, muchas gracias, y les recordamos la encuesta, por favor. Gracias a ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Daniel. Gracias a todos y disculpen, pero por la hora no podemos seguir con las consultas, ya que nos pidieron terminar a las 7, ya estamos pasaditos, así que agradecemos nuevamente la asistencia. Gracias a todos los de turismo que se quedaron con nosotros también. Don Emilio, muy amable de quedarse aquí en la charla con nosotros y compartir esta experiencia. Un idioma nuevo, don Emilio. Muchas gracias. No, don Emilio es ahí de exalumno de UTEM. Así que... Bien, Emilio. Gracias. Chao. Gracias a todos. Gracias, que estén bien. Chao, gracias. Chao, Daniel. Gracias por tu... Muchas gracias.